Hoy en día todo el mundo quiere tener una empresa. El que no lo hace simplemente por dinero, puede que lo haga por ego, en algunos casos lo hacen buscando libertad y en más casos de los que os podéis pensar, mucha gente la crea porque no sabe lo que hacer. Y es que muchas personas crean una empresa creyendo que eso les da la libertad, pero una empresa no da libertad per se, puesto que te puede dar tanta libertad como te puede quitar. Entonces no es esa la cuestión. Aquí importa tanto el qué, como el cómo, como el cuánto, como el cuándo y también el por qué. Y la cuestión es que hoy vengo disfrazado de otro Alex más rico y más famoso, aunque menos simpático, que está en redes sociales, a colación de que me acabo de terminar su trilogía. Malísima la traducción en el primero, buenísimo libro, el segundo de ellos y el tercero que salió hace un par de meses y que yo me acabo de terminar ahora. Y es por eso que os traigo las 6 reglas que yo extraigo de la comunicación, de la enseñanza, la divulgación de Alex Hormozi, las 6 reglas por las que deberías regirte antes de meterte en ese nuevo negocio. Vamos allá. Le ponemos el sombrero a la bestia. Recordad que podéis alquilarlo y como no lo alquiléis, para enero lo habré vendido seguramente y me traeré algún bicharraco. Vamos a dar un paseo a un mirador muy bonito y vamos con el vídeo. La primera de las reglas que extraigo de la trilogía y en general el contenido de Alex Hormozi es que una empresa no está ahí para rellenar un vacío tuyo. Y esto va tan orientado al que no tiene una empresa y está buscando cómo ser de la Matrix, cómo dejar de tener un jefe, cómo ganar más dinero, como al que ya teniendo diferentes empresas o inversiones que le permiten vivir, se siente vacío, ya ha delegado su negocio, esto me puedo sentir yo un poco identificado con esto. Y crea una empresa para sentirse útil, por inflar un poco su ego, por sentir que está haciendo algo, que tiene algo grande entre manos. Pero la realidad es que una empresa no llena un vacío existencial, simplemente amplifica lo que ya tienes dentro. Si estabas frustrado con una empresa vas a estar más frustrado. Si estabas perdido con una empresa vas a estar más perdido. Y es que el vacío no se llena con facturación, el vacío se llena con propósito. Así que para aplicar esta regla lo primero que tienes que preguntarte es: ¿este proyecto, esta empresa, esta idea satisface una necesidad del mercado o satisface una necesidad mía? La segunda de las reglas es que no te metas en ningún negocio en el que no tengas una ventaja injusta. Es decir, no te metas a competir en un mercado en igualdad de condiciones con el resto de players. Hazlo con una ventaja injusta, que esta puede ser en forma de un capital que tus competidores no tienen, de un know-how que tus competidores no tienen, de una marca que ya tienes en la que te puedes establecer, de que domines el canal de distribución, por ejemplo, o simplemente tienes los mejores contactos para entrar en ese negocio. ¿Ejemplos que os puedo poner de esto? Bueno, pues el propio Fiscal, sin ir más lejos. Al final, yo cuando me enfrenté a irme a Portugal y centrarme en la fiscalidad internacional, yo tenía background de gestoría, background académico relacionado con la fiscalidad. Portugal, a menos de media hora de la ciudad donde me crié. Y tras los años que me pasé de investigación concienzuda sobre una materia que no estaba arreglada, porque sí existen másteres de fiscalidad internacional, pero completamente reactivos para ser parte de un engranaje, de una cadena gigante, de una multinacional, de una Big Four, que presta servicio a sus giga clientes también. Y no es un asesoramiento proactivo, es un asesoramiento en el cual el cliente viene y te dice: bueno, pues me quiero expandir a este mercado, quiero que me analices el riesgo fiscal de esta operación. Eso no te convierte en asesor fiscal, eso te convierte pues en una parte, como digo, de un engranaje, de un sistema muy superior a ti. Pero lo que no había era asesores fiscales especialistas en fiscalidad internacional para pymes, para empresarios, para inversores y para nómadas digitales. La tercera y una de las más importantes reglas es que el negocio no dependa de ti, porque si cuando tú no estás no hay ventas y las cosas no funcionan, si cuando tú no estás revisando salen hechas un desastre o no salen, y si cuando tú no estás dando movimiento y agitando el avispero la empresa se queda parada, no eres un empresario, eres un autoempleado. Vaya por delante que hay una excepción evidente a esta regla, y es que cuando no tienes capital, contactos u otras palancas, evidentemente es tu tiempo el recurso que te queda y al principio tendrás que dedicarlo. Esta regla no se refiere a que no encabeces tú tu negocio. A lo que se refiere esta regla es a que debe ser un negocio que en un momento determinado de la vida de esa empresa puedas delegar, porque hay unos que se puede y a otros que no se puede. Siguiendo con el ejemplo de Fiscal. Fiscal era muy dependiente de mí, demasiado dependiente de mí, al punto de ser una D gigante en el DAFO de Fiscal porque a mí se me va la canica, yo tengo una crisis reputacional o simplemente peto como peté y la empresa se puede frenar.
Entonces, al principio está ok que lo hagas, pero asegúrate de que tu marca corporativa no dependa en exceso y aunque la apalanques en tu marca personal. Asegúrate de que sea un negocio en el que vas creando la estructura adecuada, los procesos adecuados, sistemas predecibles y visión compartida. Y es que esto se parece mucho a lo que yo he hecho, porque estuve en fiscal hasta que pudo prescindir de mí, no sin un traumático proceso de desapego de la empresa, de la figura de Les Algarci, pero es que todos los negocios nuevos en los que me voy metiendo no se apalancan en mi tiempo, sino en otras cosas. Bien sea Donorte, la productora de contenidos, bien sea Donorte Studios and Coworking, que tiene sets y tiene coworking por autodescripción, bien sea Rent and Roll, que aunque no es el nombre definitivo, es la empresa de alquiler de coches, bien sea una empresa de reformas de la que os hablaré próximamente, o bien sea todo lo que pueda venir en el futuro, que en ningún caso dependerá exclusivamente de mí, sin que eso implique que no se utilicen todas las palancas que yo le pueda aportar a esos negocios. La quinta regla, y no sabéis cuánto la menospreciáis, es que el ratio riesgo-recompensa del proyecto sea, y voy a decir una palabra muy concreta, agradable. Porque aunque el negocio te dé pasta, si consigue que no duermas, que lo pases mal o que incluso en última instancia acabes enfermando, ya estás perdiendo, aunque ganes dinero. Porque al final hay negocios que desde su concepción, desde su base, su modelo de negocio, ya es estresante. Bien porque trabaja con márgenes muy estrechos y te sube un poco un coste y vendiendo lo mismo entras en pérdidas, unas finanzas excesivamente apretadas, aunque vayas a rotación en lugar de margen. Y para mí el culmen del estrés en los negocios es la dependencia de factores externos. La dependencia de un proveedor, que si te sube los precios te jode los márgenes, o que si te deja de servir la jodiste, o que solo te presta servicio a ti, y eso es una ventaja competitiva para ti, pero en el momento en el que empieza a prestar servicio a otros, la jodiste. Lo mismo si dependes de muy pocos clientes, pues por ejemplo, yo cuando estaba en Afinso había clientes que facturaban muchísimo, armadores sobre todo, pero que solo trabajaban para un cliente. Ese cliente cambia de pola y estás jodido. Y amén de lo que hay fuera, proveedores y clientes, lo que hay dentro también te puede hacer dependiente. En el anterior punto hablamos de la dependencia del propio empresario, pero también puede depender el negocio de uno o unos pocos empleados y eso también va a ser una fuente de estrés terrible porque tienes un negocio que en cierto modo está en manos de un empleado que hoy está, mañana no está, o te puede coaccionar, o se puede ir con la competencia, o se lo puede montar él. Entonces, cuando hablamos de modelos de negocio, piensa que hay euros mucho más estresantes que otros euros. Y lo que te aconsejo para saber si esa empresa va a ser excesivamente estresante o moderadamente estresante, porque aquí milagros no se hacen, es que te visualices en el worst escenario. Esto es un ejercicio que yo hago siempre, ya no digo con cualquier negocio, sino con cualquier decisión que se vaya a tomar dentro de los diferentes negocios que tengo. Visualiza el worst escenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué se tiene que dar para que ese peor escenario se da? ¿Y qué pasa si se da? ¿Sobrevivimos? ¿No sobrevivimos? ¿Se puede hacer alguna contingencia? ¿Se puede hacer un plan B? ¿Se puede llegar a liquidar el activo si la actividad se muere? ¿Cuál es el worst escenario? Entonces, el resumen de esta regla es que si ese negocio en el que estás valorando meterte tiene el potencial de arruinarte la vida, de quebrarte, para mí no compensa. Incluso si no te la arruina, si finalmente te hace ganar dinero, pero te lo hace ganar con estrés, con enfermedades, con sacrificios excesivos y no puntuales de tu vida personal, etcétera, etcétera. Y la sexta y última regla que extraigo de los libros de la trilogía de Alex Hormozi es que no inviertas en aquello que no entiendes. Esto puede parecer más o menos evidente, pero os sorprenderíais. Y si no os sorprenderíais, probablemente os descubriríais a vosotros mismos invirtiendo en negocios que quizás no comprendéis todo lo que debería. Yo no sé dónde escuché esta frase, pero no invierto en ningún negocio cuyo modelo no se pueda exponer, dibujar, hacer un croquis en una servilleta. Que no sé si era de Charlie Munger o de Warren Buffett o de quién era, pero bueno, se me parece mucho a una frase que me dijeron en la universidad y que se me quedó mucho, y es que si no eres capaz de hacer que algo lo entienda tu abuela, es que realmente no lo entiendes. Es que la complejidad al final es un maquillaje del mal negocio. Los buenos negocios, no necesariamente siendo simples, sí que son simples de entender. Entonces la moraleja de este vídeo es que estas 6 reglas te van a ayudar a discernir en qué negocios deberías meterte y en cuáles no. Pero hay un nexo conector y es una habilidad que yo no tengo o que estoy trabajando y que estoy mejorando porque soy consciente de los problemas que me trae. Es la habilidad de decir que no, de decir que no, y no de decir que sí, y no de atraer más proyectos, sino saber filtrar, separar la paja del trigo. Porque muchos de los síes que des te pueden meter en un atolladero, pero cada no que dices te acerca un poco más a la libertad. Pero antes de irte, quédate un segundito que vamos a hacer como en el cole, vamos a repasar las reglas. Coño,
Iba a hacer el resumen de las 6 reglas, pero solo os he contado 5, porque leyendo las notas por si me olvidaba de algo, efectivamente me olvidaba no solo de una regla, sino de la que para mí, al menos para mi caso particular, es la regla más importante, y es que no te metas en un negocio en el que no tengas sinergias con tus otros negocios o inversiones. Y esto es vital, esto es importantísimo, y es la filosofía base de crear un grupo empresarial rentable, escalable y con el que vivas cómodo, tranquilo, sin excesivo estrés. Porque ¿por qué es tan importante aprovechar sinergias? Bueno, lo primero porque aseguras una cierta viabilidad de negocio. Si yo creo una empresa de alquiler de coches de lujo cuando mis clientes tienen alto poder adquisitivo, ya confían en mí por mi empresa principal, y aún por encima muchos viajan muchos meses al año y en realidad quizás no les compense tener un coche todo el año en diferentes países, en España, en Portugal y ya está, aunque damos servicio por toda Europa. Pero bueno, mis clientes, si no están en España, Portugal, Andorra, Malta, Chipre, el resto de Europa ni la tocan. Entonces, al crear una empresa que bebe de los clientes que ya tengo, le estoy asegurando la viabilidad al negocio. Lo mismo ocurre con Donorte, la productora / agencia, como la queráis llamar, que tengo con Raúl, que bebe, entre otros, de mi marca personal y lo que pueda traer. Y lo mismo con la empresa de reformas que os venía adelantando. Al final es una empresa que, si le va bien porque consigue clientes, de puta madre. Si no consigue tantos clientes como se esperaba y oh vaya, hemos creado estructura, nos vemos al cuello, los costes fijos, los salarios, yo puedo darle obras infinitas a esa empresa porque yo quiero acometer ciertos proyectos de real estate que en ciertos casos es muy difícil contar con personal cualificado. Bueno, pues lo tengo en casa, lo rentabilizo con terceros y cuando no lo puedo rentabilizar con terceros, se le da uso con mis propios proyectos. Y así tenemos estos 2 ejemplos de empresas que simple y llanamente no pueden quebrar por las sinergias que se producen dentro de mi grupo empresarial. Y es que no solo aseguras la viabilidad de un nuevo proyecto, sino que mejoras la rentabilidad de los que ya tienes, porque antes estabas haciendo un pago que salía al exterior, que salía a un tercero, y ahora es un pago que entra en tu ecosistema. De tal manera que sí, la empresa que antes pagaba un tercero sigue teniendo la misma rentabilidad, pero es que parte de esa rentabilidad ahora está en otra empresa que también es tuya. Así que ahora sí, como en el cole, solo dices sí a un nuevo proyecto si atiende las necesidades del mercado, que no las tuyas. Tu empresa no está para llenar un vacío existencial tuyo ni por supuesto tu ego. Solo dices sí si tienes una ventaja competitiva, si tienes algo injusto que tú tienes y el resto del mercado no y que te va a permitir destacar. Solo dices sí si el proyecto no depende de ti desde un primer momento o dependiendo de ti existe un escenario posible hacia el cual caminamos y en el cual deja de depender de ti. Solo dices sí si aprovechas sinergias con el resto de proyectos que tengas en el grupo y si todavía no tienes un grupo, sinergias con aquello que tú tengas alrededor. Sea un amigo tuyo que se dedica a X o Y cosas, sea la empresa de tu padre que no quisiste continuar porque quieres tu propio proyecto, pero de alguna manera puedes estar en algún punto de esa misma cadena para beneficiarte de eso. Solo dices sí si ese negocio en el que te vas a meter te va a permitir dormir por la noche, no depende de un solo proveedor, no depende de un solo cliente, no depende de empleados y por supuesto no trabaja con unos márgenes escasísimos que si cometes un puto error te vas al tacho. Y por último, solo decimos sí si el negocio es sencillo o en su defecto lo comprendemos fácil. Se lo puedes explicar a tu abuela y lo entiende. Puedes dibujarlo en una servilleta. Si no puedes, recuerda que la complejidad es maquillaje del mal negocio. Así que nada, familia, me quito ya el disfraz de Alex Hormozi, vuelvo a ser yo. Justo llega gente a jodernos el set, así que timing perfecto. Nos vemos en otra.